Luego de haber desarrollado hasta ahora, cada clase tiene un pensamiento para la clase siguiente. Ya hicieron ya para blanquear, hicieron ya formación de cara, ¿no? Entonces, ahora nos toca formación del cráneo. ¿Cómo así? En primer lugar, hacemos un cuadro filosófico para hablar sobre a uno, dos ¿no? Hablamos de el cráneo y el otro es el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Qué es el neurocráneo? El neurocráneo son las estructuras óseas que van a cubrir parte del sistema nervioso, ¿no? Bien, esa parte del sistema nervioso es el encéfalo. Entonces, todos los huesos que van a cubrir, ¿no?, el sistema nervioso central, el encéfalo, se denomina el neuro. ¿Cuál es el viscerocráneo? El viscerocráneo es todo lo que tiene que ver con funciones del sistema estomatológico o del sistema estomatognático mejor. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? A ver, ¿alguien tendrá idea cuáles son? A ver, dame una función del sistema estomatológico o estomatognático. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que vamos a hacer siempre. Triturar la comida. Triturar la comida. Masticación. Eso se llama Masticación. masticación. Luego de masticar, ¿qué haces, hija? Deglución. Deglución. Masticación, deglución. Luego, ¿qué más haces con el sistema estomatognático? Con componentes del sistema estomatognático. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué es? Hablar. Fonación. Fonación. Luego, ¿qué más hago? Respirar. Respiración. Y luego, ¿qué es eso? Expresión facial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros somos los que tenemos que resolver esos problemas que tenga el paciente. Problemas de respiración, problemas de masticación, problemas de fonación, deglución. Tal vez porque algún componente del sistema estomatognático no está bien. Ahora, se me ocurre. Gracias a Dios, a estas alturas todavía tengo mis dientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría por alguna razón? Un accidente, pierdo mis dientes anteriores. Ya no voy a ser niño. Ya no voy a tener la confianza, por ejemplo, de articular las palabras. No voy a articular bien las palabras. Voy a tener vergüenza de reírme, me voy a reír así, para que no me vean que tengo mi cajimuela. Entonces, ¿está modificándose la expresión facial o no? Sí, claro. Entonces, eso es importante. Entonces, igual, si tengo algún problema a nivel de la piedra del tallo o algún componente del sistema estomatológico, se puede alterar
problemas de respiración, no puedo respirar bien, no puedo deglutir bien mis alimentos. Entonces, cuando hablamos de sistema, hay que poner es funcionamiento. Sistema digestivo, funcionamiento de todos los componentes, ¿no?, de ese sistema. Sistema respiratorio y así, ¿no?, los sistemas. Bien, entonces ese es el viscerocráneo, ¿no? El neurocráneo ya dijimos, ¿no?, que va a proteger, ¿no?, al encéfalo, los huesos que van a proteger al encéfalo. Bien. Estos dos componentes se van a formar por dos mecanismos, ¿no? Eso ya lo vimos con ustedes el ciclo pasado. ¿Cuáles eran los tipos de formación del hueso? Los tipos de osificación. ¿Cuáles eran? Intramembranoso y endocondral. Endocondral o intramembranoso. Membranoso. ¿Qué tiene que existir para que haya osificación endocondral? El cartílago. Un modelo cartilaginoso. Y luego el modelo cartilaginoso es reemplazado por... ¿Por qué? Con miedo. Con ganas. Bien. El otro, la osificación directa, la osificación desmosómica, la osificación intramembranosa, es directamente del mesénquima, en este caso del ectomesénquima. Las células ectomesénquimales se van a diferenciar en células osteoprogenitoras en osteoblastos. De frente, ¿qué cosa va a formar el osteoblasto? ¿Qué va a formar? Hueso. Hueso. Entonces, esa es la significación. Entonces, por esos dos mecanismos se van a formar el neurocráneo. O sea, acá una osificación directa y acá la osificación endocránea. El viscerocráneo también igual. El viscerocráneo también igual, por los dos mecanismos, ¿no? También van a tener, ¿qué pasa? Osificación directa y osificación endocondral. Bien. Ahora, cuando hablamos de osificación directa, estamos hablando del neurocráneo membranoso. O también se denomina desmocráneo. El otro es la osificación endocondral, que de ahí se va a formar el condrocráneo. Condros, ¿qué significa condros? Condros. Cartílago. Cartílago, ¿no? O sea, hay que manejar bien los tejidos, los hijos. Los condros, cartílago. Condrocráneo. Bien. Lo mismo va a ser en este tipo, ¿no? Osificación directa, osificación endocondral. ¿Cuáles son los huesos que se van a formar por osificación endocondral? Aquí. A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los huesos derivados de los cartílagos branquiales. No sé si se acuerdan, ¿no? Los huesos derivados de los cartílagos branquiales. Cartílago de Beckel. ¿Cuáles son los huesos que va a formar el cartílago de Beckel, el cartílago de Richel, el cartílago tiroideo, etcétera, etcétera? ¿No? Bien.
Entonces, osificación endocondral, derivados de los cartílagos branquiales. Y de la osificación directa, los huesos derivados de los procesos faciales. Procesos faciales. Bien. Entonces, cuando hablamos del desmocráneo, ¿cuáles son los huesos que se van a derivar del desmocráneo? Los huesos de la bóveda craneal. ¿Sí? ¿No? De acá. Algo aquí. De acá. De... ¿No? Es desmocráneo. Este para que te cueste el plato. Y el condrocráneo, los huesos, ¿no?, de la base del cráneo. Muy bien. Eso de los procesos faciales, de los cartílagos branquiales, ya lo vieron ya cuando vieron aparato branquial, cuando vieron formación de cara, ¿no? ¿A partir de cuántos procesos faciales se forma la cara? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 5. A ver, vamos a ver si es 5. Ahí está. Así eres, flaco. Así era tu cara al inicio. ¿Ves? ¿Qué es esto? Proceso. Frontal. Esto de acá. Maxilar. Proceso. Maxilar. Maxilar. Proceso. Maxilar. Y este. Proceso mandibular. Proceso mandibular. Proceso mandibular. Dos procesos maxilares y dos procesos mandibulares. Un proceso frontal. De 5 procesos se forma la cara. Y este de acá, ¿cuál es? Estomodeo. ¿No? Estomodeo viene de estomodeum. Ahora, por ejemplo, boca, ¿no? O cavidad bucal o cavidad oral. Oral viene de orum. Oral viene de orum. Ahora, ustedes ya averigüen si orum o estomodeo es cuál es griego y cuál es latín, ¿no? ¿Cuál de ellos es griego? ¿Cuál de ellos es latín? Si el orus es latín o es griego, o el estomodeo es latín o griego. Por eso, cuando cavidad oral se refiere a la cavidad bucal, ¿no? Está relacionándose con el oro. Bien. Bueno, pero como eso ya lo llevaron, nosotros vamos a lo que nos interesa. Profesora. Muy bien. Ahí tienen, ¿no? Lee. Ya. Formación del cráneo. El mecanismo de formación y mineralización
formación de los tejidos duros inicia cuando la conformación y organización de los tejidos blandos se encuentra muy avanzado, entre la 10 y 12ª semana. La formación de los huesos involucra dos procesos muy complejos que ocurren casi simultáneamente: la histogénesis del tejido óseo y el desarrollo del hueso como órgano por un mecanismo de osificación. Bien. Dentro de formación de los tejidos mineralizados, ¿no? Para que se formen los tejidos mineralizados, ya están los tejidos blandos. Ya están. Porque les contaba a algunos de mis compañeros en una práctica, ustedes ya están haciendo anatomía psicológica, ¿no? Ya seguramente ya hablamos de la anatomía de la base de cráneo, ¿sí? Tiene un montón de huequitos. ¿Alguien se ha preguntado cómo se formó eso? ¿Alguien se preguntó cómo? ¿No? Un huecote grandote y unos, ¿no? Huequitos por ahí. ¿Qué pasa por ahí? Seguro el profesor le ha dicho, por ahí pasa el nervio tal, ¿no? El vaso sanguíneo tal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Ya sabías cómo se formó eso? ¿Tú ya sabías cómo se formó eso? ¿No? Yo tampoco. Me dieron más de cráneo. Y un huecote, ¿no? Por ahí pasa acá, por ahí. Ya estará predeterminado, tal vez. ¿No? Ya sabrá seguramente el hueso que por ahí va a salir una arteria. Hay que dejarle el huequito. O de repente, ¿no? Viene un nervio y viene con su taladro. Ya, no vamos a pasar aquí. Ya están presentes las estructuras blandas. Cuando estamos hablando del hueso, ya están presentes las estructuras blandas. Por lo tanto, las estructuras mineralizadas son resultado de la presencia de las estructuras blandas. ¿Me entienden? ¿No? Entonces ya estuvo ahí, el nervio ya estuvo, entonces alrededor se está formando hueso, entonces deja el conducto. Para formarse el agujero magno ya estuvo la médula espinal, ustedes saben ya por embriología general, ¿no? Ya estuvo la médula espinal, alrededor de eso se está formando ese agujero. Así es, ¿no? A eso se refiere cuando hay, ¿no?, una serie de complejos, ¿no?, que ocurren casi simultáneamente. Por eso el mecanismo de formación y migración de los tejidos duros se inicia cuando la conformación y organización de los tejidos blandos se encuentra muy avanzado. Ya están, pues. Bien. ¿A qué se refiere cuando habla que los huesos se forman por procesos complejos que ocurren simultáneamente? La histogénesis. Cuando hablamos de histogénesis, quiere decir que se están formando las estructuras histológicas hueso. Tiene que aparecer primero la célula. Si estamos hablando de osificación intramembranosa, aparece primero la célula. Alrededor de ella, esa célula que es el osteoblasto, ¿qué cosa va a formar? Eso hablamos de osificación. ¿Qué cosa forma? Hueso. Alrededor de ella. Y el hueso queda involucrado, queda, ¿no?, en el interior del hueso las células. Por eso yo siempre digo, los blastos, cuando hablamos de blastos, son células de producción. Cuando hablamos de comparación, ustedes son los blastos, están en etapa de producción, conocimiento, todo, producción. Mientras que no puedo hablar con el doctor Finales y la doctora que esos blastos también, pero yo soy ya cito, yo soy cito ya, ¿no? Ya soy adulto, ya casi yo no produzco nada ya, ¿no? Entonces para mantener, ¿no? A mis hijos me dicen, papá, hay que hacer esto, es cuando ustedes, yo ya no. ¿No? Yo acá ya, bueno, mantener la casa,
los mantendré hasta donde puedan ustedes, ya se acabó el problema. No me pidan más de producción. Bien, entonces, luego de formarse, el hueso se va a formar como un órgano y va a sufrir una serie de mecanismos de forma, tamaño, ubicación, etc. ¿No? Pues eso, por ejemplo, lo vamos a ver cuando hagamos, ¿no?, crecimiento y desarrollo de maxilar y mandíbula, ¿no? ¿Cómo así? La mandíbula tiene esa forma que ustedes han visto. ¿Cómo así el maxilar? ¿Cómo tal hueso tiene esa forma? ¿No? Pues son unos mecanismos complejos que tiene en la formación del hueso como órgano, dependiendo del tipo de osificación. Bien. Y ahí habla, o sea, todo lo que le dije ya como resumen está ahí, ¿no? Entonces, los huesos constituyen el cráneo y tienen un origen intramembranoso y endocondral. Y se derivan del neurocráneo. Estamos hablando del neurocráneo, de los huesos, ¿no?, que van a proteger el encéfalo. Bien, entonces tenemos acá, ¿no?, los huesos que van a formar la bóveda craneal y los huesos, estos de acá de moradito, los huesos que van a formar la base del cráneo. Ahí como un resumen, ¿no? El neurocráneo se divide en neurocráneo, que tiene osificación intramembranosa, y condrocráneo, osificación endocondral. Para el otro lado. Para el otro lado. ¿Más que lo vi? Bueno, hablamos del desmocráneo, ¿no?, o del neurocráneo membranoso. Bien, entonces aquí están bien dibujaditos los huesos correspondientes al desmocráneo. ¿Qué dice? A ver, niña, tú lee. También llamado, Pero, para que te escuche. también llamado osteocráneo, formará los huesos de la bóveda craneal mediante osificación intramembranosa. Los huesos derivados del desmocráneo son el frontal, los parietales, las escamas del temporal y la porción interparietal del occipital. Ya. No sé si los del último habrán escuchado, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Sí, el profesor Sotomayor habla, pues. Lo que pasa es que muchachos antes hemos tenido alumnos creciendo. Íbamos a dictar a un auditorio, me acuerdo del auditorio del hospital Loaiza, hace como cine, el primer piso y el segundo piso. Ahí están todos los alumnos. Y tenés que dictar, pues. En mi tiempo no existía micro. Eso lo tenés que gritar. Entonces nosotros pues nos hemos acostumbrado a bueno. Hay que hablar con los dos pulmones. Bien, entonces, que van a formar los huesos de la bóveda craneal. Se derivan del desmocráneo a estos huesos, ¿no? El frontal, los parietales, el temporal, ojo. Estamos hablando del temporal, del frontal, parietal, osificación intramembranosa. Pero cuando hablamos del temporal, es un hueso que tiene osificación mixta. Tiene, ¿no?, osificación endocondral y osificación intramembranosa. El occipital igual, ¿no?
huesos de osificación mixta. En el examen, ¿cuáles son los huesos que tienen osificación mixta? ¿Cuál es, no? Bien, entonces tenemos ahí, ¿no?, el occipital, que tiene osificación mixta. Entonces ya en su momento explicaremos qué parte del occipital tiene osificación endocondral, qué parte del occipital tiene osificación intramembranal, parietal, frontal y el temporal, igual. Temporal igual, osificación mixta. Bien. El hueso frontal. El hueso frontal. Escuchen, al principio de la vida es un hueso separado por una sutura temporal llamada sutura retórica. Entonces, inicialmente el frontal se va a formar así. Hay dos puntos de osificación, ¿no?, ubicados en la región supraorbitaria. Los puntos de osificación están en esta zona. Ahora, ¿qué cosas son puntos de osificación? Puntos de osificación son zonas del ectomesénquima donde hay proliferación de vasos sanguíneos. La proliferación de vasos sanguíneos hace que vaya, ¿no?, una vascularización profusa. Con vascularización profusa tiene que ir sangre de primera clase, pues. Y cuando las células tienen una nutrición de primera, la primera característica que se presenta en la célula es la división celular. Una célula que se nutre bien, división celular. Luego viene la diferenciación. ¿Me entiendes? ¿Te nutres bien? Proliferas, ¿no? Te nutres bien, tienes capacidad de crecer, te estás diferenciando. No te nutres bien, estás todo ahí famélico, no puedes ni diferenciarte, pero es lo mismo siempre. Bien, entonces, a eso se llama puntos de osificación. Lo que pasa que genéticamente ya está determinado de dónde se van a formar los puntos de osificación. Entonces, en esa zona, proliferación de vasos sanguíneos, nutrición profusa, entonces las células se van a diferenciar. ¿En qué? ¿En qué se diferenciará? Va a formar hueso. ¿Y qué? ¿En qué se va a diferenciar? En osteoblastos. ¿Entendido? Primero no todos son iguales, células mesenquimales, ¿no? Luego en células osteoprogenitoras y luego osteoblastos. Entonces, esos osteoblastos van a empezar a formar, ¿no?, huesos, ¿no? Hueso aquí y hueso aquí. Bien, entonces, ahora, ¿cuándo aparecen esos puntos de osificación? ¿Verdad? La 9ª semana. O sea, inicialmente el frontal ha sido hueso par. Luego se fusionó, ya formó un solo hueso. Parietales, ¿no? A ver, tú, Richa, lee. Hueso parietal. Son dos huesos que se forman por osificación intramembranosa a partir de dos puntos de osificación que aparecen en la 10ª semana. Los huesos parietales son huesos pareados del cráneo que forman sus paredes superior y lateral. Se encuentran por encima de los lóbulos parietales del encéfalo y están cubiertos superficialmente por la galia aponeurótica. Son parte del neurocráneo. El hueso parietal se clasifica como un hueso plano. La mayor parte de cada hueso parietal forma la calvaria o bóveda craneal. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? La 9ª semana. Perdón, así, 10ª, el 9º es el anterior. 10ª semana.
Entonces, igual, habla de puntos de osificación. No se olviden que la osificación intramembranosa, el hueso donde se va a formar osificación, aparecen puntos de osificación. Son pares, ¿no? Y están formando las paredes, ¿no? Superior y lateral. ¿Está? Ahorita. No se olviden, ¿no? Dentro de la clasificación en anatomía general seguramente les han hecho huesos largos, huesos planos, huesos cuadrados. Ese es un hueso plano. Es un hueso plano. Hueso temporal. Cuando, miren, este es más temprano, la sexta semana, ¿no? A ver, ¿tú ya leíste? Ya leí. Este hueso inicia su formación la sexta semana. Las porciones formadas por la osificación intramembranosa son la escama y la apófisis cigomática. Las otras porciones, la petromastoidea, la timpánica y la estiloidea, que son de origen endocondral. Ahí está. Entonces, inclusive le está diciendo cuáles se forman por osificación intramembranosa y cuáles se forman por osificación endocondral. La escama temporal. Intramembranosa. La porción petromastoidea. Endocondral. Endocondral. Bien. Entonces, este es un hueso de osificación mixta. Occipital. Occipital tiene dos partes, ¿no? Por esto de acá, la base, tenemos, ¿no? La porción interparietal, ¿no? Entonces, la base, y ahí dice osificación endocondral. Y esta porción interparietal, osificación intramembranosa. Hablamos del pódromo cráneo. ¿Tú ya leíste? Ya. Niña, a ver, lee. Formada mediante osificación endocondral, los huesos de la base del cráneo. Se forman estructuras cartilaginosas tales como la cápsula nasal, el congloemoides, los hipoficiarios, los palacordales, la cápsula óptica y el occipital. Los huesos que se forman a partir del conglomeráneo son los etmoides, el esfenoides, parte del temporal, porción petromastoidea, el occipital, porción maxilar. Aquí, ya saben, cuáles son los huesos que se van a formar por osificación. Por osificación endocondral, ¿no? Huesos de la base del cráneo. Bien. ¿Cómo se origina? Aparecen, miren, puntos cartilaginosos. Aparecen primero, aparecen más o menos la cuarta, quinta semana, aparecen aquí cartílagos occipitales, ¿no? Los cartílagos occipitales. ¿De dónde provienen los cartílagos? Eso ya lo saben. ¿De dónde provienen los cartílagos occipitales? ¿De dónde provienen los cartílagos occipitales? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los homines? ¿Se acuerdan?
el otro con el otro, con el otro. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que se forman 4 cartílagos occipitales? De los omites, del esclerótico. ¿Sí o no? De los omites occipitales. ¿Se acuerdan o no? Parece que esa clase lo hemos hecho. ¿O es que chicos han pasado de frente? Bueno, tienen que acordarse. Entonces, aquí tenemos, degenera uno y tenemos 3 pares de cartílagos occipitales. Al centro tenemos la notocorda. A los lados aparece, ¿no?, la lámina paracordal, para al lado. O sea, una lámina cartilaginosa al lado de la notocorda. El par de cartílagos paracordales. Bien, un poquito más alejado aparece la cápsula óptica o la cápsula auditiva. ¿Se acuerdan que en la práctica que vimos? ¿No? Ahí está. ¿No? La cápsula óptica, la cápsula auditiva. Bien, la parte más anterior aparecen 2 cartílagos ahí. Le llaman barras cartilaginosas de Rathke. ¿Se acuerdan del infundíbulo? ¿Se acuerdan? El que va a formar la neurohipófisis. Está ahí, ahí está. El infundíbulo va a bajar a través de él. Y luego, estas barras cartilaginosas de Rathke, ¿no?, se van a fusionar y van a formar este cartílago, que es el cartílago polar o cartílago hipofisial. Bien, pero acá tenemos. Luego, a los lados, otra parte de cartílago que se denomina el ala temporal. Ala temporal, ¿no?, aparece cápsula orbital, más anterior, y luego otras barras cartilaginosas que se denominan cartílago precordal o cartílago trabécula. Y a los que se quieren adelantar le llaman cartílagos etmoidales. Y luego, ¿no?, ¿se acuerdan que veían un cartílago, ¿no?, a los costados de las cavidades nasales, ¿no?, y que hablaban de la cápsula nasal? Ahora, esos cartílagos no se quedan allí, mira, se fusionan. Al fusionarse, y aquí ya degeneró la notocorda, entonces va a formar un cartílago grandazo que se denomina la lámina basal. Esto lo vimos en la práctica. Entonces, lo quitamos y estamos corroborando lo que vimos en la práctica, ¿no? La lámina basal. Y aquí tenemos la cápsula auditiva o la cápsula óptica, ¿no? Bien, la parte anterior, las barras cartilaginosas de Rathke fusionados, que se denomina cartílago polar o cartílago hipofisial. Ala temporal, ¿no?, cápsula orbital, se fusionaron estas barras, entonces tenemos cartílago precordal o trabécula, o si quieren determinar. Y luego la cápsula nasal. Listo. Y ahí tenemos ya los huesos que se derivaron. Los huesos de la base del cráneo que se derivaron de los cartílagos. Bien, ahora, le voy a soplar algo que la doctora pone aquí. La doctora le va a poner un dibujo de esto. En el examen le va a poner este dibujo. O este. No sé cuál. ¿No? Y cada uno va. Está fácil, empiezan a poner acá, ¿no? Cápsula nasal, cápsula orbital, ¿no?, cartílago precordal, cartílago polar, ¿no? Pero cuando leen bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el dibujo que se presenta, en los cartílagos que se presenta, señale usted los huesos que se derivan de esos cartílagos. Y usted no va a poner este, sino aquí tiene que poner huesos propios de la nariz, etmoides,
ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides, cuerpo del esfenoides. Eso tiene que poner acá, porque eso está acá. Ya los huesos. O le puede poner esto y le puede decir de qué cartílago se derivan los huesos que se observan en el dibujo. Entonces usted tiene que poner el nombre de estos cartílagos aquí. ¿De dónde se derivan? ¿Entendido? Estoy soplando, por si acaso, y no me digan que no le soplaba. Bien, entonces aquí, miren, lámina básica. ¿Qué se va a derivar de la lámina básica? La base del occipital. De aquí ya tenemos ya el orificio magno, la base del occipital. ¿No? Bien, luego tenemos aquí, miren, cápsula auricular. Ahí va a quedar, ¿no?, los huesecillos del oído medio. Pero ¿cuáles son los componentes que se van a derivar? Hueso temporal. Este cartílago va a formar, ¿no?, hueso temporal, la porción petromastoidea, la porción petrosa y la porción mastoidea. ¿De dónde se deriva la porción petrosa y mastoidea del hueso temporal? ¿No? Del cartílago, la cápsula auricular. Bien, entonces, cuerpo del esfenoide, ¿de dónde? Del cartílago polar. Ala mayor del esfenoide, del ala temporal. Ala menor, acá de la cápsula orbital, ¿no? Claro, para dejarlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para dejarlo? Vale, es. Si quiero más chico, más todavía. Bien, entonces ya tenemos los derivados aquí. Ojo, cápsula nasal. En la práctica les dije que era el razón y va a formar los huesos propios de la nariz. Bien. Ahí tenemos, miren, los huesos del fondo del cráneo. También señaladitos, ¿no? Cápsula nasal, etmoides, esfenoides, ala mayor del esfenoides, cápsula óptica y luego base del occipital. ¿Qué sería si los huesos se formaran todo de, ¿no?, juntos, uno solo, hueso del cráneo? Los huesos del cráneo van a crecer a la velocidad que está creciendo el encéfalo. El encéfalo permite el crecimiento del hueso. Por lo tanto, los huesos del cráneo van a estar separados entre sí por tejido conjuntivo, ¿no? Aquí tenemos un tejido conjuntivo, otro tejido conjuntivo, otro tejido conjuntivo, que lo está separado. Uno, ¿para qué sirve eso? Uno, para el crecimiento, ¿no? Para crecer, claro, ¿no? Para eso. Dos, el cráneo normal tiene el mismo diámetro que el conducto, ¿no?, del canal del Pancho. Inclusive los huesos del cráneo, que están separados, se juntan o se superponen para atravesar el canal del Pancho. Una vez que nace, ya los huesos, si se han superpuesto, se van a volver a su estado normal. Para eso sirve, ¿no? Es conformación de los huesos del cráneo. Entonces, le va a permitir el crecimiento. O sea, se va a formar hueso en el tejido conjuntivo de esas estructuras. Y donde hay varios huesos, vamos a encontrar acá, que se denomina fontanelas.
anterior, posterior. Ya seguramente cuando ustedes hagan clases de ortodoncia, entonces le ponen ya los nombres característicos, ¿no? Fontanelas éricas, etc. Entonces, tenemos las fontanelas donde hay dos o más huesos separados. Y aquí donde se separan los huesos, y cada uno tiene su nombre. Me presentan a mí, ¿no? Hueso de frontal, uno solo. Oiga, digo, ¿cómo les explico yo a los muchachos de la presencia de la sutura metópica? Si me van a presentar un solo hueso, no puedo explicar. Entonces, pero, como ya expliqué y dije, se forman de dos puntos de osificación. Entonces, la sutura que está luego es la sutura metópica. Bien, pues aquí tenemos, ¿no? La sutura metópica. Frontal, frontal. Luego tenemos acá otra sutura. Ya tenemos el frontal y aquí tenemos los parietales. La sutura coronal. Tenemos acá una sutura grave. La sutura sagital. Sutura sagital. Bien, y luego tenemos acá la sutura lambdoidea y luego la fontanela posterior. ¿No? Pues para eso sirven las suturas, para eso. Entonces, por ejemplo, cuando alguna sutura se vaya a osificar prematuramente, entonces va a formar los cráneos asimétricos, las formaciones craneales que lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, las suturas y las fontanelas, ¿no? ¿Cómo crece el cráneo? A ver. ¿Cuántas células participan en el proceso de formación, remodelación ósea? ¿Cuántas células? ¿Cuáles son? ¿Qué les dije? Antes de venir, entonces lea. ¿Cuántas células tiene? ¿Y eso no puede decir? Estoy preguntando a todos, pues. No me pregunte. Entonces, tres células. Osteoblastos, osteocitos. ¿Cómo va a crecer el hueso? Fácil sería explicarlo. El hueso va a crecer, se va a incrementar, se va formando por aposición, capa sobre capa. Fácil. Tengo acá un hueso y el hueso, una lámina de hueso, otra lámina de hueso, otra lámina de hueso, otra lámina de hueso. Entonces fácil sería explicar y decir, ¿no? Los huesos van modificándose con el paso del tiempo. Cuando las personas tienen menos edad, hueso más delgado. Cuando tienen más edad, más grueso. Y se imaginan ustedes, si los huesos se irían incrementando el espesor constantemente, ¿se imaginan? Pesaría mucho. No podríamos sostenerlo así. ¿Cómo andaríamos de la derecha así? Porque pesaría mucho, ¿no? Entonces, los huesos siempre mantienen su espesor constante. Siempre. Bien. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ocurre?
Ahí no se ve bien, ¿no? Tengo una capa de hueso. Bien. Entonces tengo acá mis osteoblastos. ¿Sí? Bien. Aquí hay presión por crecimiento del encéfalo. Entonces, la presión del encéfalo hace que aparezcan los osteoclastos. Entonces, aparecen acá los osteoclastos. Bien, estas de acá forman una capa de hueso. Los osteoclastos, ¿cuál es su función? Resorción. Aparecieron resorción. ¿Está creciendo el hueso o no? ¿Está manteniendo su espesor o no? Ese es el mecanismo de crecimiento, pues. Ese es el mecanismo de crecimiento. Cuando por alguna razón el encéfalo deja de crecer, también va a dejar de crecer el cráneo. Es como les decía, ¿no? No se forma encéfalo. ¿Por qué se va a formar cráneo? No se forma cráneo. Si no se forma encéfalo, no se forma cráneo. Pero lo mismo. Si ya no está creciendo el encéfalo, ¿no? El hueso ya no va a crecer. Ese es el mecanismo de crecimiento. Cuando habla acá, ¿no? Ahí está. Los huesos de la bóveda craneal crecen por aposición externa. Aposición es esto. Aposición externa y resorción interna. Así está creciendo el hueso. Ahora, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo el flaco es grandazo? ¿Por qué es grandazo? ¿Por qué cambió? Tiene 15 años. Pero cuando tenía 7 años era chiquito. ¿En base a qué creció? ¿En base a qué creció? Tiene sus huesos largos, ¿no? ¿Y qué cosa hay en los huesos largos? ¿Qué hay? La médula ósea. ¿Qué más? Para el crecimiento, claro. Para el crecimiento. Un hueso largo. Así creo que es. ¿Qué hay acá? Cartílago de crecimiento. Gracias a ese cartílago vamos a crecer hasta determinada edad, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Ahora si no, yo también vaya creciendo. Ya, bueno, eso existe en los huesos largos, pero en los huesos de la base del cráneo, la base del cráneo tenemos así. La bóveda craneal, la base del cráneo. Y aquí tenemos todos estos huesos, desmoides, esfenoides, y ahí. ¿Cómo así va a crecer? ¿No? Huesos de la base del cráneo, osificación endocondral, cartílago. ¿Sí? Entonces hay cartílago. Entre el desmoides y el esfenoides, entre el esfenoides y el occipital. ¿Y cómo se llama esas zonas de cartílago que hay entre esos dos huesos? Las, por aquí se queda. Ahí está. Las sincondrosis. ¿Cuáles son las estructuras que permiten el crecimiento de los huesos de la base del cráneo? Las sincondrosis. ¿Y qué son las sincondrosis? Cartílagos que se encuentran entre el, ¿no? Esfenoides del occipital, esfenoides y esfenoides, etc. ¿No? Mucho, por ejemplo,
utilizan estos cartílagos, ¿no? Los ortodoncistas, ¿no? Para medir el crecimiento, ¿no? Cómo está el crecimiento de la base del cráneo, para ver sus tratamientos pues, que tiene que hacer. Bien. Entonces, hay una sincondrosis etmoide-esfenoidal entre el etmoides y el esfenoides. Y luego hay otro entre el esfenoides y el occipital. Aquí tenemos, miren, la sincondrosis. Entonces, sincondrosis, este de acá, preesfenoidal, o sea, ¿no? Etmoide esfenoidal, y luego las otras sincondrosis, esfeno-occipital. Gracias a esta sincondrosis, la base del cráneo va a crecer en esta dirección. Y el crecimiento de los huesos de base del cráneo permite el crecimiento de la cara. ¿Cómo? El que va a estimular el crecimiento de la cara es el crecimiento de la base del cráneo. Y base cráneo. Muy bien, y aquí tienen ustedes, miren, diferentes mecanismos de osificación para que, como un resumen, miren, como un resumen. Esfenoides, escúchame, yuxtaparacondral. Ya saben a qué se refiere eso, ¿no? Yuxtaparacondral. ¿A qué se refiere? Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Pseudocrinios. Ahí tenemos, ¿no? Son los que van a participar en las funciones del sistema estomatológico. O sea, hablamos justo, ¿no? Huesos formados por osificación mitocondrial, huesos derivados del aparato branquial. Entonces hablamos del arco mandibular, del arco iliodeo, ¿no? Del tercer arco, etcétera, etcétera, y ahí están, ¿no? Los huesos que se van a formar, ¿no? A partir de ese cartílago. O sea, este de acá es como un repaso de lo que hicieron en aparato branquial, ¿no? Y luego tenemos huesos formados por osificación intramembranosa, entonces derivados de los procesos faciales, de estos procesos que hablamos, ¿no? Entonces, miren, huesos derivados del proceso frontonasal, de aquí. Huesos propios de la nariz, los lacrimales, el vomen, el segmento premaxilar. Solamente para que ustedes recuerden ¿se acuerdan del paladar? ¿Se acuerdan acá? El segmento premaxilar, ¿no? Y esto de acá, pues, a esto le llaman maxilar primario o segmento premaxilar, derivado del proceso frontonasal. Y este de acá son los procesos palatinos que se mencionaron, todo eso. Este de acá, el paladar secundario. El paladar primario, paladar secundario. Este derivado de los procesos maxilares, este derivado del proceso frontonasal. Es dos derivados. Proceso maxilar, ¿no? Ahí están los huesos palatinos, los cigomáticos, el maxilar secundario, miren, por aquí está el segmento premaxilar o maxilar primario.
Y aquí tenemos, ¿no?, el maxilar secundario derivado de los procesos, ¿no?, maxilares. Y luego la escama del temporal. Del proceso mandibular, hueso mandibular, ¿no? Es por eso, cuando hablo yo, ¿no?, ¿qué me aparece escrito? Proceso mandibular. ¿Se acuerdan? Proceso mandibular. Proceso mandibular. No existe nada de maxilar. No hay. Nadie lo conoce. No hay. Y de ahí se van a derivar dos procesos. De ahí se van a derivar dos procesos. Un proceso superior. Este es ya derivado del arco mandibular. Ojo, del arco mandibular. Proceso maxilar. Derivado del arco mandibular. Derivado del arco mandibular, el proceso mandibular. Si no, mejor pues. Derivado del arco mandibular, ¿no?, una porción superior, una porción inferior. Fácil. Fácil para manejar. Pero si tú no puedes explicar cómo. Y yo pregunto, oye, ¿por qué maxilar superior, maxilar inferior? ¿Por qué? Por costumbre. Eso es lo que dice. Lo primero, por costumbre. ¿Cómo un profesional puede decir por costumbre? ¿No? ¿Cómo podemos manejarlo por costumbre? Para mí. No existe maxilar superior, maxilar inferior. Existe maxilar y mandíbula. ¿Entendí? Porque no puede explicar el origen embriológico. Por ejemplo, yo soy huancaíno y es mi piedra, es arcoíris. Y siempre se ve el arcoíris así, ¿no?, como un semicírculo, ¿no? Pero en realidad los arcoíris son un círculo completo. Los arcoíris son un círculo completo. Muy bien. No todo se forma bien, pues. Entonces hablamos de las alteraciones que se puedan formar, ¿no?, en el cráneo. Ahora, esas alteraciones ya dependerá, pues, de lo que vimos el siglo pasado, de las causas de las malformaciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos causas de malformaciones? Ya, de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué? Las craneosinostosis. Miren, acá tenemos, miren, la sutura metódica. Frontal, sutura metódica. Bien. Entonces, ¿qué dice? Las craneosinostosis. ¿Qué cosas son? Representan el cierre prematuro de uno o más suturas del cráneo, ya sea en la bóveda o a nivel de la base. Puede ocurrir hipertensión intracraneal por alguna razón. De repente, doctora, ¿cómo se llama el incremento de líquido a nivel de los ventrículos? ¿La junta de líquido? Sí, la junta de líquido. En base a eso, crece. ¿Cómo se llama el doctor? No me puedo acordar, ¿no? Bueno, ya me acordaré. Entonces, eso va a causar, ¿no?, hipertensión intracraneal. Hipertensión intracraneal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presionar, ¿no?, o va a estirar, si quiere, ¿no?, a las suturas, pues. Presión, suturas, ¿no? Bien. Entonces, ¿no?,
También, ¿qué ocasiona? Deterioro del cociente intelectual. Y deterioro de la presión por presión. Ahí tenemos, miren, las suturas, ¿no? La sutura metópica entre los frontales. La sutura coronal entre los frontales y los parietales, ¿no? Entre los parietales tenemos acá la sutura sagittal. Luego tenemos acá el occipital. Entre el occipital y el parietal tenemos la sutura lambdoidea. Y tenemos las fontanela anterior, fontanela posterior, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la sutura del temporal, ¿no?, con el parietal. Entonces, cuando hay problemas a nivel de estas suturas, osificación prematura, antes de tiempo, en algunas horas, entonces va a crecer, ¿no?, de forma simétrica el cráneo. Muy bien. En los recién nacidos, el promedio es de 0,5 centímetros a la semana durante los 3 primeros meses de vida, ¿no? Ese es, ¿no?, el periodo. Bien. Ahí tenemos el crecimiento por periodo. ¿Miren? Anoten bien eso, ¿no? Miren, el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, tercer mes, ¿no? El diámetro que va a tener en cada uno, ¿no?, es el periodo de crecimiento. Las malformaciones craneales son sindrómicas, no sindrómicas. Ahora, pero también hay que tener presente bien qué cosa es un síndrome. ¿Qué cosa es un síndrome? ¿Alguien tiene idea qué cosa es un síndrome? Un conjunto de síntomas y signos. Un conjunto de síntomas y signos que se pueden manifestar. Por ejemplo, me vas a decir qué síndrome tendré, ¿ya? Me arde el estómago. ¿Estoy mal del estómago? A ver, ¿qué síndrome será? creo que se tiene que manifestar con varias cosas, como un conjunto de manifestaciones. Ya. Lo mismo y con otra cosa. Me duele la cabeza. No veo bien. ¿Qué síndrome? También creo que tiene que ser de manera, o sea, tiene que haber varias personas con esas mismas condiciones. O ¿Se sea, algo acuerdan así. cuando hablábamos de los síndromes? Síndrome de Patón, síndrome de par 13, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter. ¿Se acuerdan que hablábamos? ¿Cuál era la causa? Genética. Una sola causa. Falta de disyunción de un cromosoma. Esa es la única causa. La única causa. En un solo momento. Anoche está bien. Escúchenme para que me entiendan. Anoche está bien. 11 de la noche me toca mi vecino. Vecino, mi cumpleaños, por favor, yo lo estimo mucho. Un ratito acompáñeme, que por aquí, que por allá. Pero clase hoy día a las 7 de la mañana. Pero me convence, pues. Y voy. Y me olvido de la clase. 4 o 5 de la mañana. Hoy tengo clases. Y como soy un irresponsable, igual me voy a dictar clases. Estoy dictando clases.
estoy hablando de tonterías, tengo una mitosis atrás, ¿no? Estoy medio primero. Se me va a pasar, se me va a pasar. Estoy con síndrome alcohólico. ¿Cuál fue la causa? Una sola causa. En un mismo momento. ¿Cuál es? Nada más. Ese síndrome. Una sola causa, lo tiene en un mismo momento. Las otras cosas que le digo, que en otros momentos, pues con otras cosas, etc. Muy bien. Entonces, hay las sindrómicas, todos estos síndromes, y luego las no sindrómicas. Por sutura prematura de, osificación prematura de las suturas. ¿No? Escafocefalia, plagiocefalia, brachiocefalia, trigonocefalia, oxicefalia. La etiología. ¿No? Muy bien. Factores genéticos, mutaciones, factores de crecimiento, fibroblástico. Entonces, ¿qué pasa? Hay alteración en los factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento epitelial, factores de crecimiento apioblástico, factores de crecimiento fibroblástico, en este caso, factores de crecimiento fibroblástico. ¿No? Factores metabólicos. ¿No? Todos estos factores. Hasta tabaquismo, los fumadores. Ahora ya no existe. Ya no existe. Antes, cuando hacía clases, ¿no? El doctor tampoco no ha vivido eso, ¿no? Pues fumaba los profesores, fumaban los alumnos, todos fumaban. Ahora no, ahora ya nadie fuma, ¿no? Y eso, ay, me da de fumar. No, fumar no, me gusta porque es fumar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, uno de los factores, ¿no? Es el tabaquismo. ¿No? Las pacientes epilépticas embarazadas tratadas con ácido valproico y pueden dar luz a un producto con trigonocefalia. Vamos a ver qué cosa es trigonocefalia más adelante. ¿No? Factores epidemiológicos, ¿no? Etcétera. Ahí tienen ustedes para leer, ¿no? Ahí tenemos, miren, ¿no? Escafocefalia, plagiocefalia anterior, raquicefalia, trigonocefalia. Entonces, podemos hablar aquí. Escafocefalia. Lo que pasa es que osificación prematura de la sutura sagital. Como hay osificación, no va a crecer en este sentido, pero va a crecer en este sentido. Se va a tener el cráneo largo, ¿no? Por osificación prematura de la sutura sagital. Bien, la plagiocefalia. Entonces, la plagiocefalia puede ser bilateral, unilateral. Aquí, unilateral. Un lado de la sutura coronal, ¿no? Entonces, el cráneo medio chueco. Y luego tenemos acá la braquicefalia. Entonces, sutura prematura, ¿no? De la sutura, ¿no? Perdón, osificación prematura de la sutura coronal. Corto, cráneo corto, con relación a una medida antero-posterior. ¿Cuál es la causa? Osificación prematura de la sutura coronal. Y luego, aquí, la sutura metópica. Cráneo puntiagudo. Cráneo en punta. Porque en la parte anterior no se desarrolló bien, pues. ¿No? Entonces se llama, como parece, un triángulo, ¿no? Entonces, la trígono cefalia.
Pregunta, ¿cuál es la causa de la trigonocefalia o de la braquicefalia? ¿No? Entonces, osificación prematura de tal sutura, etc. ¿Cierto? Escapocefalia, quiebre prematura de la cintura sagital, como vimos. ¿No? Eso es. Ahí está. ¿No? El cierre prematuro de la cintura sagital se presenta en 1 de 1700 a 1 por 2100 nacidos. O sea, esto de acá es datos de Estados Unidos, ¿no? Características clínicas. Cráneo alargado. Cráneo alargado. La plagiocefalia. Cierre prematuro de la sutura coronal. Ahí están las características. Características clínicas: deformidad es asimétrica, aplanamiento del lado afectado y de la órbita ocular. Inclusive se altera la órbita ocular, ¿no? Dependiendo de esto. La braquicefalia o cráneo estenosis, ¿no? Coronal bilateral. Se encuentran, ¿no?, estenosados las dos suturas coronales. Miren, o sea, no crecieron bien hubo osificación prematura en las dos suturas coronales. Entonces, miren cómo no desarrolla bien hacia la parte anterior, casi un cráneo plano, ¿no? Son las características clínicas. Tenemos acá, ¿no?, cómo están las características de los manejos auriculares, etc., ¿no? La trigonocefalia, igual, ¿no? Cierre prematuro de la sutura frontal o metópica. Esta sutura, ¿no?, es metópica. Oxicefalia, ¿no?, es una cranioacidosis no congénita ni sindrómica. Se presentará hacia el segundo o tercer año de vida. Predomina, ¿no?, en África. La oxicefalia es un esquema armonioso de todas las suturas, ¿no?, de la bóveda craneal. Hipertensión intracraneana severa en la mayor parte de los casos, etc., ¿no? Generalmente casi es familiar, ¿no?, que se presenta en la oxicefalia. ¿Alguna pregunta?